Bonjour les élèves, sois bienvenue à la 10e clase de français langue étrangère pour 11e année. Vamos a compartir pantalla inmediatamente. Y vamos a centrarla. Bien. Cumpliendo mi palabra que se las he dado desde la primera clase, 10e clase, en la primera línea va, samedi 11 septiembre 2021. C'est correcto. Ya uno de sus compañeros presentes aquí en la clase ha escrito exitosamente la fecha, por lo cual vamos a ponerla en nuestra presentación. Samedi 11 septiembre 2021. Je vous félicite. La phrase de la semaine. Je n'ai aucun regret en ce qui concerne mon passé, sauf si j'ai involontairement blessé une autre personne. Je n'ai aucun regret. No tengo remordimiento alguno en ce qui concerne mon passé, en lo que concierne a mi pasado, sauf, salvo, si j'ai involontairement, si yo he involuntariamente blessé une autre personne, lastimado o herido a otra persona. De esta frase hay pequeñas palabras que es bueno recordar. Sauf, esto es un conector, salvo, a excepción de, sauf, literalmente salvo, pero salvo cuando significa a excepción de. Y es un conector que es bueno recordar, esto para evitar las muletillas y variar nuestro vocabulario. Blessé, que aunque se parezca mucho a la palabra bless del inglés, que significa bendición, acá el verbo blessé significa herir, lastimar. Y es importante que esa palabra la aprendan para que puedan enriquecer su vocabulario. La chanson recommandée de la semaine. Si hablamos de regret, que significa arrepentirse o tener remordimiento, Je ne regrette rien de Edith Piaf, c'est la chanson recommandée de la semaine. Podía ser otra. Es una canción clásica. La señora Edith Piaf es un referente cuando hablamos de cantantes franceses. Es la más notable y la más querida por el público, a pesar de que ya hace muchos años que salieron sus canciones. Pero tienen unas letras muy bonitas. Esta tiene la particularidad de que no solo habla de no arrepentirse de lo que fue o de no tener remordimientos ni culpas por el pasado, sino que todo lo que ella pronuncia en esa canción es sumamente entendible al oído. Una vez que usted la escucha varias veces, para cuando consigue la letra ya podría cantarla, incluso en un día se la puede aprender. Entonces, se las recomiendo. Bien. Qu'est-ce qu'on va apprendre aujourd'hui? ¿Qué vamos a aprender hoy?
Hoy vamos a aprender algo llamado le passé récent, pero antes de eso hay un par de conceptos que es importante explicarlos. Por ejemplo, ¿qué es el pasado? ¿Cuáles son los más comunes en español? ¿Cuáles son los más comunes en francés? ¿Qué cosas se puede expresar si hablamos del pasado? Cuando ya hablemos del pasado reciente, les voy a enseñar cómo se construye, cómo se conjuga, veremos ejemplos y tal vez una actividad formativa sugerida. Bien, ¿qué es que sé o qué es le passé? Le passé o pretérito o, más entendible, el pasado. El conjunto de tiempos verbales que vamos a utilizar para hablar de acciones o de sucesos que ya han ocurrido. Esa es la definición más sencilla. Ahora, si hablamos de passé o pretéritos, en español, ¿cuáles son los más comunes? Bueno, en español, esto es muy fácil. Nosotros usamos mucho algo llamado pretérito imperfecto, pretérito indefinido. En francés, ¿cuáles se utilizan? Bueno, en el lenguaje oral se utiliza imparfait y este imparfait es el equivalente del pretérito imperfecto. Literalmente, imparfait significa imperfecto. Passé composé, que se usa en lugar del pretérito indefinido, pero si hablamos de gramática, no es exactamente el equivalente del pretérito indefinido. Porque el passé composé en español sería lo que nosotros llamamos el pretérito perfecto. También se usa mucho el plus que parfait. Exacto, bastante exacto en español y le llamamos pluscuamperfecto. Passé récent, que es lo que vamos a explicar hoy. En realidad en español estas frases se usan, pero no es algo que nosotros llamamos propiamente un tiempo verbal, como ellos le llaman passé récent. Y en lenguaje escrito sí se usa passé anterior y el passé simple, que entonces el passé simple viene a ser lo que nosotros llamamos el pretérito indefinido. Ahorita vamos a ver cuál es cuál. Ahora, veamos los ejemplos en español para que nos ubiquemos de qué estamos hablando. Cuando la profesora dice pretérito imperfecto, un ejemplo de esto es si yo digo yo jugaba. Cuando la profesora dice pretérito perfecto, tendría que decir yo he jugado. Si decimos pretérito indefinido, la frase sería yo jugué. Y el pretérito, bueno, el pretérito perfecto está repetido. Yo he jugado. Y está repetido porque les acabo de decir que ese es el que en francés se usa para reemplazar el pretérito indefinido, por lo menos en el lenguaje oral. Entonces, ahora sí vamos a hablar del passé récent. Recordemos que el objetivo de que ustedes aprendan a utilizar el passé récent es que puedan empezar a expresarse respecto a eventos que ya ocurrieron. Entonces, ¿para qué se utiliza el passé récent? Esto lo vamos a utilizar para expresar eventos o acciones que acaban de ocurrir. Justamente esto acaba de pasar.
Y entonces, ¿cómo se forma esto? Se forma utilizando el presente indicativo del verbo venir, seguido de la preposición de y otro verbo que va a estar en infinitivo, al que vamos a llamar el verbo principal. Para que lo vean de forma gráfica, lo tenemos aquí y con ejemplo. Primero, el verbo venir yo no se los había presentado. Sin embargo, ya ustedes lo conocieron cuando vieron por primera vez el coro de la Marsellesa. Y ahorita lo van a ver. Vamos a conjugarlo primero. El verbo venir, para que lo conozcamos. En español significa lo mismo. Venir es venir. Je viens, yo vengo. Tu viens, tú vienes. Il vient, él viene. Elle vient, ella viene. Nous venons, nosotros venimos. Vous venez, vosotros venís o ustedes vienen o usted viene. Recordemos el lenguaje formal. Il vient, él viene. Y ellos vienen, ellas vienen. Esta última frase, il vient, estoy segura que la vieron escrita en las letras de la Marsellesa, específicamente en la segunda parte del coro. Il viene jusqu'à dans nos bras. Égorgé nos fils nos compagne. Esto para que relacionen el conocimiento que ya poseen con el conocimiento nuevo. Ahora, ese es el verbo venir en presente. Y en unos momentos también voy a explicarles que hay una diferencia entre usarlo solo en presente y usar el verbo venir para este tiempo que se llama pase rezado. Entonces, la siguiente parte de la fórmula, porque ya tenemos dos elementos. Primero, nuestro sujeto, que en la pantalla es un pronombre, pero recordemos que no necesariamente tiene que ser el pronombre, porque en vez de ese pronombre podemos usar nombres de personas o sustantivos que representan cosas y animales, ¿no? Hasta una planta. Sujeto, verbo venir en presente, del modo indicativo. Ahora el conector. El conector es la preposición de o de con una apóstrofe. Y después de eso, entonces, cualquier verbo que usted quiera incluir en su oración. Manger, comprendre, boire, recevoir. Como ejemplo tenemos en la pantalla. Ejemplo de oración en pase rezant con esto que acabamos de explicar. Je viens de manger. Tu viens de comprendre. Il vient de boire. Elle vient de travailler. No está en la pantalla, sin embargo, les acabo de explicar que cualquier verbo que usted sepa el infinitivo puede ser usado para utilizarlo en pase rezant. Nous venons de danser. Vous venez de vous promener. Esto significa ustedes acaban de pasear, ¿no? Il vient de construir. Construir quelque bâtiment. Il vient d'étudiar. Eso solamente algunos ejemplos como para
que ustedes puedan tener una visión un poquito más allá de lo que se ve en la pantalla. Ahora, les decía yo que esto se utiliza para expresar eventos y acciones que justo se acaban de realizar o acaban de ocurrir. Literalmente estas frases significan acaba de. Por ejemplo, cuando yo decía je viens de manger, yo acabo de comer. Tu viens de boire quelque chose. Tú acabas de beber alguna cosa. Y así. Es básicamente lo que estamos diciendo, acaba de, o acabas de, o acaban de, cualquier cosa, ¿no? Y es importante que si el verbo, que vamos a llamar verbo principal, si este verbo empieza con H o con vocal, vamos a usar la forma contracta de la preposición de. Es decir, le quitamos la E y en vez de eso le ponemos una apóstrofe. Vamos a ampliarle un poquito este zoom. Creo que así está bastante bien. Aquí hay más ejemplos. Ya con oraciones a las cuales se les ha agregado un complemento. ¿Por qué? Porque si yo digo acabo de comer, está bien. La oración, la idea de la oración está completa. Pero a veces es requerido que uno le ponga un modificador para de verdad ser precisos. Je viens de prendre mon petit déjeuner. Yo acabo de tomar mi desayuno. En pantalla tenemos acabo de desayunar, que significa lo mismo. Pero literalmente la oración significa yo acabo de tomar mi desayuno. Tu viens de m'appeler. Acabas de llamarme. Elle vient de rentrer du Mexique. Ella acaba de volver de México. En la imagen tenemos un pequeño error en la traducción porque el país que se menciona en la oración en francés es México y cuando se hizo la traducción el autor puso Brasil. Sin embargo, la idea viene siendo la misma, aunque exista el error en el país, porque también podemos haber dicho, el vient de rentrer du Brasil. Nous venons de nous réveiller. Nosotros acabamos de despertarnos. Vous venez d'écouter de la musique. Ustedes o vosotros acabáis de escuchar música. O ustedes acaban de escuchar música o usted acaba de escuchar música. Todo depende de con quién estemos hablando. Il vient de faire un gâteau au chocolat. Ellos acaban de hacer o de cocinar un pastel de chocolate. En la imagen dice tarta de chocolate, porque en otros países al pastel se le dice tarta. Y quiero que observen lo que yo les decía sobre la comida, que cuando hablamos de chocolate, chocolate es solamente el que se come. Y si habláramos del color, sería marrón.
Otra cosa importante, ya que hablamos de modificadores, y hoy nos vamos a centrar en los modificadores de las expresiones de tiempo, sobre todo las que tenemos en azul en la pantalla, que son los modificadores, las expresiones de tiempo que se utilizan para hacer el pasado. Ya con esto usted tiene una idea bastante precisa para expresárselo a la persona. Y quiero que en la casa hagan esto. Avant, maintenant, après. Avant significa antes. Maintenant significa ahora. Après significa después. Por eso es que après-midi significa, es lo que diríamos nosotros la tarde, pero en realidad significa después de mediodía. Entonces las expresiones de avant, hier, ayer. Si quieres ser más preciso, puede ser hier matin, ayer en la mañana, hier après-midi, ayer en la tarde, hier soir, ayer en la noche, o anoche, porque es que realmente, propiamente la palabra anoche no existe. Lundi dernier, el lunes pasado. Que literalmente, si ponemos esta expresión en un programa de traducción, lo que va a dar como resultado probablemente sea lunes último, porque dernier es último. Sin embargo, cuando usted junta lundi o cualquier día y después le pone dernier, automáticamente el sentido de eso en español tiene que ser el lunes pasado o el día que usted haya elegido pasado, porque así lo decimos en español. Es importante que hablemos de esto y esta es específicamente la razón por la cual yo siempre les he dicho que para ciertas tareas es peligroso en cuanto al sentido de lo que usted quiere redactar, la utilización de los programas de traducción, porque esos programas están hechos para cuando usted ya conoce suficiente del idioma como para darse cuenta si lo que le está mostrando en pantalla el programa es un error, cosa que no va a suceder porque ustedes, a pesar de que están en un 10º grado, están apenas conociendo el idioma. Seguimos. Le week-end dernier, igual que lundi dernier, weekend, como en inglés, solo que cambia, la sílaba tónica cambia. En francés, weekend, y en inglés es weekend. Significa lo mismo, fin de semana. Le weekend dernier, el fin de semana pasado. Recuerden, estas expresiones son de avant. La semaine dernière, la semana pasada. Le mois dernier, el mes pasado. L'été dernier, el verano pasado. Sí, el verano pasado, como en el título de aquella película clásica de terror. L'année dernière, el año pasado. Y aquí hay una sugerencia que es le passé composé, que se utiliza mucho. Recordemos que en español usamos mucho el pretérito indefinido y que ellos no usan el pretérito indefinido, sino que en vez de eso usan el passé composé. Entonces, vamos con las expresiones que son útiles cuando usted habla en presente. Maintenant. La primera, aujourd'hui, hoy. Ce matin, esta mañana. Cet après-midi, esta tarde. Ce soir, esta noche. Lundi, ce lundi. Ce weekend, este fin de semana. Cette semaine, esta semana.
Ce mois-ci, este mes. Cette année, este año. Entonces vamos con las expresiones de après. Demain. Demain matin. Demain es mañana. Demain matin. Mañana en la mañana. Demain après-midi. Mañana en la tarde. Demain soir. Mañana en la noche. Lundi prochain. Ya no es lundi dernier, es lundi prochain. Próximo lunes. En el caso de nosotros en esta clase, debido a que nuestra clase, valga la redundancia, se da y se transmite, se produce, sucede todos los sábados, nunca vamos a decir lundi prochain, ni lundi dernier. Vamos a decir samedi prochain o samedi dernier. Le week-end prochain, el próximo fin de semana. La semaine prochaine. Le mois prochain. L'été prochain. L'année prochaine. Ahora, aquí vamos a hacer un pequeño alto cuando hablamos de las estaciones. Cierto que aquí en Panamá solo tenemos estación seca y estación lluviosa. Por lo cual, dado que si hablamos de Panamá, estamos técnicamente en estación lluviosa, si nos ponemos a hablar de la estación seca, ya no estamos hablando en presente. Pero si estuviéramos en la estación seca, estaríamos hablando en presente. Igual pasa en este idioma, si usted se encuentra en uno de esos países donde existen las 4 estaciones, si usted habla del ET, si usted dice CTT, usted efectivamente se encuentra en un tiempo en el año donde es verano, está hablando en presente. Pero si usted dice CET, pero el verano ya pasó, te va a hablar en pasado. Puede sonar raro, pero en español también lo hacemos. Recuerden que estos dos idiomas son primos, ambos vienen del latín. Entonces, tienen que tomar en cuenta esos pequeños datos. Ahora, aquí hay algunas otras expresiones, ¿no? Voy a detener la presentación y a volverla a poner. Pues pareciera que quedó como en negro. Parece. Hay otras expresiones en pasado, por ejemplo, que no estaban en la diapositiva anterior. Avant-hier. Está en la primera línea. Hier, avant-hier, que es antes de ayer. En español la utilizamos mucho. Jadis, o también decimos autrefois. Eso es como decir alguna vez. Il y a 10 ans. Estas tres nosotros las encontramos mucho si llegamos a leer cuentos. En la literatura se encuentra mucho, pero cuando las personas cuentan historias de manera oral, generalmente estas expresiones se utilizan. Y es por eso que se las muestro. Si hablamos de présent, c'est maintenant, las 4 expresiones que tenemos en esta tabla
para presente son clave que usted se las aprenda y las incorpore en su vocabulario. ¿Por qué? Maintenant, aujourd'hui, en ce moment, actuellement, perdón, 4. Son expresiones cuyo uso se recomienda profesionalmente. Entonces, ubíquese usted en el momento en el que usted va a una entrevista de trabajo y la persona del entrevistador, después de leer su hoja de vida, dice, usted es humanidades, usted es letras, usted sabe hablar francés, dígame algo en francés. Y estas expresiones, además de que se utilizan para hablar en presente, se relacionan a una pregunta que es recurrente en las entrevistas de trabajo. Y es más, todas esas expresiones se relacionan a la siguiente pregunta. Sobre sus planes, o cómo usted se ve, o qué es lo que usted quiere lograr, o qué es lo que está usted haciendo en este momento, ¿no? Usted dice, maintenant, aujourd'hui. Bueno, aujourd'hui tal vez no. Tal vez el aujourd'hui se pueda reservar para otra respuesta. Pero, por ejemplo, maintenant, en ce moment, actuellement, se utilizan para hablar de cosas que usted actualmente está viviendo y que las quiere comunicar. Si vamos a las expresiones de futuro, demain, que es mañana, ya la conocimos, ¿verdad? Après-demain, pasado mañana, que en español se utiliza bastante. La semaine prochaine, que ya la conocíamos. Pero la última, dans 5 ans, esto se relaciona también a otra pregunta que es recurrente en las entrevistas de trabajo. ¿Cómo usted se visualiza en 5 años, en 10 años? Por lo cual, según lo que le haya preguntado el entrevistador o reclutador, el número puede cambiar. Entonces, cuando llega usted al punto de dime algo en francés. Dans 5 ans, je serai ingénieur. Por ejemplo, en 5 años yo seré ingeniero o ingeniera, ¿no? Dans 5 ans, j'aurai o j'achèterai une maison, ¿no? En 5 años yo tendré o compraré una casa. A los reclutadores y a los entrevistadores les encanta este tipo de preguntas y si usted logra contestarlas bien, tiene muy altas probabilidades de ser elegido para el puesto al que esté optando. A mí me gusta mucho traer este tipo de cosas al vocabulario porque se supone que uno estudia para estar listo para trabajar en lo que sea que uno quiera, ¿no? Entonces, ahí está el dato. Dime algo en francés y la respuesta, si usted no quiere solo presentarse, diga su nombre. Je m'appelle fulano de tal. Dans 5 ans, je veux acheter une maison. O en ce moment, je suis joyeuse. En este momento, yo estoy feliz. Entonces, les encomiendo que, por ejemplo, a su vocabulario incorporen sí o sí, maintenant, aujourd'hui, en ce moment, actuellement. Y también dans 5 ans o dans cualquier cantidad an. En 5 años, dans 10 ans, en 10 años, dependiendo el número, ¿verdad? Y para contar historias, il y a 10 ans. Esa es súper fácil de incorporar y son las que generalmente nosotros vemos, ¿no? Ahora, tenemos algunos pequeños minutos
Y yo quisiera que, como contamos con algunos estudiantes en línea, practiquemos esto. Yo voy a poner esta diapositiva aquí en pantalla y yo quiero que cada uno en casa, con esta fórmula, en PASERRESAN, me haga al menos una oración. Esta oración tiene que tener un sujeto. Ese sujeto puede ser cualquiera de los pronombres. Después del sujeto, usted me pone la conjugación del verbo venir que le corresponde ahí al lado del sujeto. Luego, para que no se equivoquen, elijan primero, dejen un espacio pequeño, porque recordemos que el conector solamente tiene 2 letras. Elija el verbo, su verbo principal, ¿cuál va a ser? Recordemos que aunque el verbo que va conjugado es el verbo venir y siempre es el mismo, vamos a considerarlo un verbo auxiliar. El verbo del que vamos a hablar, aunque no lo vamos a conjugar, va a ser el verbo principal. Entonces, elijan en casa su verbo principal, cualquiera que fuese, y cuando ya le eligió, entonces regrese a ese pequeño espacio que usted dejó. Fíjese si el verbo principal que usted eligió empieza en H o en vocal. Si la respuesta a esta pregunta es no, entonces usamos la versión completa de la preposición de, así como lo tenemos en pantalla, de, e. Y entonces tiene allí lo básico de cómo hacer una oración en PASERRESAN. Ahora, yo quisiera que no utilizaran los verbos del cuadro amarillo que tenemos en pantalla. ¿Por qué? Porque al utilizar usted un verbo diferente, ya ese esfuerzo, aunque usted lo vea que es mínimo, es un esfuerzo pequeño que va a hacer su cerebro y que después le va a ayudar un poco a recordar cómo es que se utiliza esta fórmula. Y si cabe, después de este verbo, póngale un modificador si es que lo necesita, ya sea una expresión de tiempo que tiene que ser en pasado o dependiendo un lugar o una cosa, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de cocinar, ¿qué vamos a cocinar? Entonces, el plato que usted va a cocinar o el lugar donde va a cocinar o con quién va a cocinar va a ser el modificador que usted le va a incorporar a esa oración. Si habláramos de visitar, aquí habría que forzosamente poner un modificador. ¿Por qué? Porque si yo digo, il vient de visiter, ¿a quién? ¿O qué? Forzosamente, ahí habría que poner un modificador. ¿O con quién? Pero siempre surgiría la pregunta, ¿qué? ¿O a quién visitó? ¿No? Si habláramos de comprar, surge entonces la pregunta, ¿qué compró? ¿O cuándo compró? ¿O dónde compró? Y háganse estas preguntas para que ustedes puedan saber si la idea que usted está redactando está completa. Porque si esto fuese un diálogo de la vida real, la pregunta sí que surgiría. Je viens de visiter. ¿Cuál es que tú has visité? ¿Qué cosa o qué o a quién visitaste? Entonces, esto, a ver,
Aquí hay una petición. Ok. Me piden que repita esta explicación. Fácil. Lo que yo quiero que hagan en casa respecto a este tema es agarre lápiz y papel y vamos a hacer una oración. ¿Qué partes tiene esta oración? Necesitamos el sujeto, que usted lo va a elegir. Fácil es elegir uno de los pronombres personales que tenemos en pantalla. Cuando eligió el pronombre, póngale la conjugación del verbo venir, que le corresponde a ese pronombre. Después me deja un espacio pequeño para el conector, porque todavía no sabemos si es de o de con un apóstrofe, ¿verdad? Elija su verbo principal, como los que tenemos en la pantalla, pero yo quiero que usted busque un verbo diferente a lo que está en pantalla, un verbo que no se va a conjugar. Cuando usted tiene ese verbo, regresa al espacio, cuando lo tiene ya escrito, va al espacio que dejó del conector de o de apóstrofe, ¿verdad? Si ese verbo que usted eligió empieza con H o empieza con vocal, entonces vamos a usar la versión contracta en ese espacio. En vez de E, como tenemos en pantalla, vamos a ponerle D y un apóstrofe, que es como una especie de, se parece a la tilde, pero no es una tilde. Es como una sola comilla el apóstrofe, para aquellos que están un poquito confundidos. Ya tenemos 4 partes de nuestra oración. Entonces, al final, le ponemos un complemento de su oración. El complemento va a depender de su verbo principal. Por ejemplo, yo voy a usar los que están en pantalla. Ustedes en casa usen otros diferentes. Para eso, perfecto es la ayuda del mejor amigo. Por ejemplo, si yo digo, je viens de manger. Aquí están las 4 partes. Si estuviera usted conversando conmigo, manger quoi. ¿Comer qué? Yo acabo de comer, manger quoi. Otra podría ser que no está en la pantalla, je viens de prendre, y usted me diría, prendre quoi. Y yo diría, mon déjeuner, mi almuerzo. Yo acabo de tomar, ¿tomar qué? Me preguntaría usted. Yo diría, mi almuerzo. En vez de mi almuerzo, podría decir de lo, du soda, o tal vez no es prendre de ingerir, ¿no? Sino prendre de tomar algo con las manos. Anstilo, diría yo, entonces. Todo depende de su creatividad. Quiero que practiquen esto en casa para que en algún momento lo puedan hacer. Es sencillo. Esto es solo para que se den cuenta que lo pueden hacer. Esta es la conjugación en pasado más fácil que existe en toda la gramática. Entonces, vamos. Ahora faltan solo 10 minutos. Y entonces, vamos a hablar de nuestra checklist. Esta es la penúltima checklist. Número 1. Vous êtes complètement invité pour essayer la phrase de la semaine. Ustedes están completamente invitados a intentar la pronunciación de la frase de la semana, por supuesto con ayuda de la tabla de fonemas. Espero que no se hayan deshecho del módulo anterior. Esto para que practiquen la pronunciación, que no sea todo escrito, ¿verdad? Aussi, le défi de la chanson de la semaine, también están invitados a realizar el desafío o el reto de la canción de la semana. Recuerde, escúchela 2 veces en la mañana, 2 veces en la tarde, durante 2 días. ¿Cuál es la canción? Vamos a recordar Je ne regrette rien. Sé que ya la habíamos visto en el tema de la negación, y esto porque la canción tiene varias negaciones. Sin embargo,
habla de este asunto del pasado y de cómo uno recuerda el pasado y no tener resentimientos ni arrepentimientos por el pasado, y se relaciona completamente con el tema de hoy. Además que esta canción tiene unos sonidos que perfectamente pueden ayudarle a desarrollar cierta pronunciación que en español no existe. Por eso, aunque sé que ya conocían la canción, se las vuelvo a recomendar. Y entonces, 2 días escuchándola y el resto de los días tratando de cantarla. Y como pueden ver, ya llevamos 10 canciones en este trimestre, y si alguno de ustedes quiere que yo les comparta esta playlist que se ha formado, pueden escribirme durante la semana o en el día de la consulta y yo con mucho gusto se las comparto. Y ahora, la parte más importante de nuestra checklist es la siguiente. ¿Qué tenemos actualmente? ¿Qué tenemos actualmente? Nous avons déjà 8 actividades consistentes en 4 talleres, 4 investigaciones, todas ya entregadas. Tenemos ya 2 parciales. La autoevaluación, que en teoría debieron haberla empezado a hacer desde el sábado pasado, eso nada más les tenía que tomar un ratito y solamente se puede entregar hasta hoy. La coevaluación, no se preocupen que me toca hacerla a mí, ya que al ser este sistema virtual, no pueden pedirle a los compañeros que les hagan la coevaluación. Por lo tanto, me va a tocar a mí realizar la coevaluación. Y no se preocupen que en el momento en el que yo les pase las correcciones, es decir, cuando ustedes entren al Claro Online y vean las correcciones de su autoevaluación, por ahí mismo yo les escribiré que ganaron en la coevaluación. O también pueden verlo en el CIRAL, porque pues en el CIRAL hay que escribirlo de todas maneras. Entonces, quedamos en que ustedes pueden ver que en realidad al momento en el que nos encontramos, dans ce moment, maintenant, aujourd'hui, solamente falta el trimestral, que es para la otra semana, y la autoevaluación, que es para hoy, por muy tarde. Eso quiero que lo observen. Y recuerden que yo les prometí que una vez que yo hubiese subido la autoevaluación y por ende también la coevaluación, me voy a dedicar a cerrar todas las actividades que estaban anteriores a la autoevaluación. Y después de eso ya sí no se va a poder entregar, a menos que usted tenga una de esas excusas que según las reglas del colegio se consideran válidas para entonces recibirle el trabajo. En ese caso, usted se comunica con la administración del colegio y ellos me hacen saber para que yo pueda recibirle su tarea en el Claro Online. Allí no hay ningún problema. Sabemos que siempre pueden pasar cosas que hay que contemplar, pero ese es el mecanismo. Básicamente es así. Entonces, yo generalmente no lo digo, pero siempre observo quiénes asisten. Hoy día tenemos a Denise Milagros y Monsieur Müller. Es así. Très bien. Bien. Entonces, yo voy a detener la presentación
Voy a dar la despedida y en los 3 minutos que van a quedar, si tienen alguna pregunta, la resolvemos. Bon, ça fait d'un plaisir vous regarder et vous écouter aujourd'hui. J'espère que vous ayez un bon week-end et une belle semaine. On se retrouve samedi prochain. En español, ha sido un placer verlos y escucharlos hoy. Espero que tengan un lindo fin de semana y una bella semana. Nos volveremos a encontrar el próximo sábado.